Hola, qué gusto saber que nos visitas nuevamente. En este momento vamos a platicar de la presidencia de Francisco I. Madero, que duró del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. Después de la batalla de Ciudad Juárez, Francisco I. Madero creyó que la revolución había terminado. Pero en el año de 1911, mientras México intentaba salir del caos tras la caída de Porfirio Díaz, el Congreso organizó las elecciones para elegir al nuevo presidente. Solo había 3 candidatos oficiales: Emilio Vázquez Gómez, de ideas anarquistas; Bernardo Reyes, un viejo aliado del régimen porfirista; y Francisco I. Madero, líder de la Revolución Mexicana. Pero no fue sorpresa que el pueblo eligiera a Madero, quien realmente representaba la esperanza de un cambio significativo en el país. Sin embargo, la verdadera disputa se dio con la vicepresidencia. Durante la Revolución Mexicana, Madero había prometido ese puesto a Francisco Vázquez Gómez, un médico que había sido su aliado. Sin embargo, con el tiempo sus diferencias políticas se hicieron muy evidentes. Pero como Madero quería una transición pacífica y democrática, mientras que Vázquez Gómez tenía una visión más radical del cambio. Sin embargo, cuando Madero fue electo como presidente de México el 6 de octubre de 1911, su gobierno mantuvo a varios funcionarios del antiguo régimen. Esto provocó un gran enojo entre los revolucionarios, como fueron Francisco Villa y Pascual Orozco, quienes se sintieron traicionados al ver que muchas instituciones seguían intactas. Entonces, las diferencias entre Madero y los líderes revolucionarios pronto se hicieron muy evidentes. Orozco se rebeló, convencido de que Madero no estaba cumpliendo con los cambios prometidos. Emiliano Zapata también se negó a reconocer su gobierno, pues exigía la devolución de las tierras a los campesinos. Villa, por otro lado, se mantuvo leal a Madero, pues compartía su visión de un México más justo, aunque también se sorprendió con algunas de sus decisiones. En Chihuahua, Villa tenía un objetivo claro: terminar con el dominio del clan Terrazas y lograr que los pequeños ganaderos pudieran comercializar sin restricciones. Con el gobernador Abraham González comenzando la redistribución de tierras, Villa sintió que la revolución estaba logrando cambios importantes, aunque aún quedaba mucho por hacer. A pesar de sus diferencias con el gobierno, Villa siguió ayudando a los más necesitados, mientras Madero descuidaba las demandas de los soldados revolucionarios. Él continuó expropiando haciendas y repartiendo los bienes entre los pobres, manteniendo su lucha por la justicia social. Por lo que este periodo marcó el inicio de las fracturas dentro del movimiento revolucionario, que más tarde llevarían a los conflictos aún mayores y al trágico desenlace del gobierno de Madero. Madero rompió su promesa y decidió apoyar a José María Pino Suárez, un político y periodista de Yucatán que compartía su visión. Esta decisión provocó el enojo de los hermanos Vázquez Gómez y de sus seguidores, generando así nuevas tensiones dentro del movimiento revolucionario. A pesar de estos conflictos, Madero también mostró su espíritu conciliador al permitir el regreso de Bernardo Reyes a México, quien había sido exiliado tras la batalla de Juárez. Esto fue una señal de que el país estaba cambiando, aunque la paz no duraría mucho tiempo. Entonces, quiere decir que las elecciones de 1911 marcaron el inicio del gobierno de Madero, pero también dejaron en evidencia las divisiones dentro de la revolución, que pronto se convertirían en un problema aún mayor para la presidencia. El objetivo principal de Madero era transformar el sistema político del país y con ello garantizar la democracia mediante el lema sufragio efectivo, no reelección. Con su llegada al poder, Madero consolidó el primer gran cambio de la Revolución Mexicana, que buscaba acabar con el régimen prolongado de Porfirio Díaz. Uno de sus primeros pasos fue modificar la Constitución para evitar que se repitieran los abusos del pasado, por lo que el 27 de noviembre de 1911, en medio del proceso de consolidación del gobierno maderista, se llevaron a cabo importantes modificaciones a la Constitución mexicana, reformándose los artículos 78 y 109, prohibiendo la reelección del presidente y del vicepresidente. Sin embargo, este último aún podía postularse para el periodo inmediato.
Esta medida respondía a una de las principales demandas de la Revolución Mexicana, como es el de impedir el regreso de un régimen prolongado en el gobierno, como fue el de Porfirio Díaz. Más adelante, en diciembre de 1911, Madero impulsó una nueva ley electoral, la cual fue nuevamente reformada en mayo de 1912. Estas reformas sostenían tres propósitos principales: ampliar la libertad electoral permitiendo que más ciudadanos pudieran participar en la política, reducir la intervención estatal en los comicios, evitando fraudes y manipulaciones como los que habían caracterizado el porfiriato, expandir el universo de votantes buscando una mayor equidad en las elecciones. Sin embargo, aunque las reformas ampliaban el derecho al voto, la participación efectiva de los sectores populares como son los obreros y campesinos aún continuaba siendo limitada. Además de los cambios de la legislación, el gobierno de Madero provocó una transformación en la estructura política del país. Viejos jefes políticos y gobernadores porfiristas fueron desplazados y en su lugar llegaron funcionarios de clase media más alineados con los ideales democráticos del gobierno mexicano. Sin embargo, estos cambios no beneficiaron por igual a toda la población, ya que obreros y campesinos siguieron relegados de la vida política y del acceso al poder. A pesar de estos intentos de democratización, el gobierno de Madero enfrentó constantes presiones y conflictos. Su política conciliadora no logró satisfacer a los sectores revolucionarios más radicales ni a la élite que temía perder privilegios. Estas tensiones desembocarían en un golpe de Estado en febrero de 1913, conocido como la Decena Trágica, que terminaría con su derrocamiento y asesinato. Por lo que podemos decir que con estas reformas y cambios, el gobierno de Madero representó en México el primer intento serio de construir una democracia, aunque sus esfuerzos se vieron truncados por la inestabilidad política y la resistencia de las fuerzas conservadoras. Y por lo pronto hemos terminado. Gemacha se despide de ti. Te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. Hasta pronto.